Epístola de Santiago, el hermano del Señor, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Santiago 4, versículo 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esta es la palabra del Señor. Y hoy lo que vamos a estar meditando, hermanos y amigos, son los primeros 5 versículos del pasaje que hemos leído. Aunque toda la sección, hasta el versículo 10, está hablando del mismo tema, como vamos a ir considerando hoy y la próxima semana. Entonces el título en esta mañana es: ¿de dónde vienen las guerras? Es una pregunta que vamos a contestar. ¿De dónde vienen las guerras? Entonces vamos a ver 3 puntos muy breve en esta mañana. Primero vamos a ver cuál es ese diagnóstico que hace Santiago. Segundo, vamos a ver el llamado a abandonar el adulterio espiritual. Y tercero, vamos a ver lo que hace Dios. Entonces, para iniciar, hermanos, nosotros hace unas semanas también nos habíamos expuesto a lo que la Biblia nos enseña, o precisamente Santiago, con respecto a lo que es la religión verdadera. Hoy en día esa palabra tal vez a muchas personas no les gusta utilizar, pero vemos que el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, habló de una religión verdadera, una religión que es sin mancha y aceptada delante de Dios. Y él lo describió de esta manera, que es la que controla su lengua, que también ya luego Santiago habló un poco más de eso y nos expusimos a esa verdad. Luego habló acerca de que esa religión verdadera se preocupa por los atribulados. Y habíamos visto el amor al prójimo en la ley real. Pero ahora también el tercer punto de lo que él mencionó en su momento era guardarse sin mancha del mundo, que es lo que hoy vamos a considerar en esta mañana. Vamos a hablar un poco sobre esa verdad. Si nosotros profesamos tener la religión que es aprobada delante de Dios, tenemos que considerar: me estoy guardando sin mancha de este mundo. Porque de lo contrario, podemos hacer esa profesión, pero nos estamos engañando a nosotros mismos. Ahora, hermanos, Santiago, en lo que habíamos considerado la semana anterior, y quiero hacer esta relación porque está hablando del mismo tema. Nosotros habíamos considerado en el capítulo 3, finalizando el capítulo 3, cuando Santiago habla acerca de la sabiduría. Recordamos, él habló de una sabiduría terrenal, que es diabólica,
pero también habló de la sabiduría que viene de lo alto, que es una sabiduría que Dios concede. Pero ahora en el capítulo 4, hermanos, Él continúa ese mismo tema. Por eso debemos tenerlo presente. Él había dicho que esa sabiduría, que no es la que Dios concede, que es la de esta tierra, dice que esa sabiduría lo que provoca en la vida de la persona es que haya rivalidades, que hayan celos y que hayan divisiones o contenciones. Y luego él en el versículo 18 termina diciendo del capítulo 3, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a ver en un momento que hay conflictos, pero primero él está hablando cómo debe haber paz. Se debe sembrar en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, un ejemplo que nos puede ayudar a entender eso es lo que Pablo en Filipenses 1:15 él señalaba. Recordemos que él está encarcelado y él dice estas palabras, dice, algunos, Filipenses 1:15, algunos a la verdad predican a Cristo, y él dice, por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces, él precisamente esto nos ilustra ese punto. Hay cosas que la persona, como estos hombres que Pablo mencionaba, estaban haciendo, pero vemos que no lo estaban haciendo de la manera sabia como la palabra lo pide, porque la motivación, aunque era correcto, él dice, el evangelio lo están predicando, el verdadero evangelio, pero la motivación que tienen es la envidia y es la contienda hacia él, hacia el ministerio de Pablo. Y por eso Santiago dice, lo que nosotros hagamos, hagámoslo en paz. Sembremos en paz. Porque de nada serviría, hermanos, por ejemplo, que yo venga en esta mañana delante de ustedes y les exponga la palabra del Señor. Y ustedes evalúan el mensaje, si es consistente con las verdades que nosotros declaramos. Y yo vengo y les predico la palabra, pero yo en mi casa con mi esposa tengo un ambiente de guerra, de conflicto y no hay paz. No estoy sembrando en paz. Estoy anunciando lo que es correcto, pero no tengo paz en mi vida. ¿Por qué? Porque no estoy de una manera íntegra y sabia delante de Dios. Así como alguien también podría venir y decir, voy a servir como maestro. Pero muchas veces las cosas que se pueden hacer, se están haciendo para calmar la conciencia. Porque podría ser, voy a evangelizar con el grupo de la iglesia, pero es porque tengo problemas en mi casa y voy, si evangelizo, como que mi conciencia se calma aunque allá haya un conflicto. Y no es eso, Santiago dice, haga las cosas en paz. Si usted está hablando la palabra del Señor, que su vida está reflejando que ese mensaje que usted anuncia ha hecho algo en usted, que usted está en paz con el Señor y que está en paz con sus hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que debemos reconocer es esto entonces, que todos nosotros nos vemos enfrentados cada día con el conflicto. Ninguno de nosotros puede librarse de eso. Lo que nosotros debemos considerar es cómo reaccionamos ante el conflicto. Lo que deseamos es que esa sabiduría que es pura, que es amiga de la paz, que viene de lo alto, que es amable, que Dios nos la conceda para que cuando esté esa situación de conflicto, nosotros podamos sembrar en paz. Que no haya más bien ese pleito, como vamos a ver que Santiago señala. Entonces, él quiere traer este mensaje a los hermanos, porque él sabe que a las iglesias a las cuales él les está escribiendo, podían precisamente los hermanos estar atravesando entre ellos conflictos. Podían tal vez haber divisiones, pleitos entre hermanos, pleitos en los hogares. Entonces Santiago quiere aclarar. Y recordemos que es inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, la palabra del Señor también nos dice, en Lucas 17 y versículo 1, dice, imposible es que no vengan tropiezos. Es decir, hermanos, nosotros vamos a atravesar o nos vamos a ver expuestos a situaciones que pueden ser de tropiezo para el creyente y que pueden generar entonces precisamente esas guerras. Recordemos que la guerra es una metáfora que él está utilizando para decir pleitos, situaciones que pueden estarse generando entre nosotros. Es un conflicto que se está librando. Por ejemplo, hermanos, quería nada más para ilustrar eso, considerar algunas situaciones que pueden ser que hoy mismo, en esta mañana, algunos hayan tenido que librar. Pero igual cada uno puede evaluarse. Por ejemplo, alguien tal vez tenía el deseo de llegar temprano hoy,
Pero puede ser que en su casa alguien se levantó tarde y ya su deseo, usted ya no lo puede realizar, porque ya hay alguien que lo está atrasando. O alguien tardó en bañarse, alguien tardó en desayunar o en alistarse. Entonces ya ahí hay una situación que puede generar algún problema. O usted viene conduciendo hacia la iglesia y algún chofer hace alguna mala maniobra y ya eso coloca en riesgo su vida o la de su familia, y también ya hay una situación ahí que puede llevarnos a reaccionar de la manera que no es correcta. Tal vez vengo yo con muy buen tiempo para la iglesia, pero hay tránsito, calles cerradas, ya empieza a trabajar la paciencia en nosotros. O llego al parqueo de la iglesia y me doy cuenta que está lleno ya, que ya no puedo agarrar el espacio que quería aquí, tengo que ir a otro lugar. Nuevamente, son situaciones cotidianas, podríamos decir, pero ¿cómo las enfrentamos? O usted llega y entra al edificio y los hermanos que le asignan el campo, usted quiere sentarse atrás y los hermanos le dicen que se siente adelante. Entonces ya hay un deseo ahí nuestro, que vamos a ver esto, hermanos. El deseo que nosotros tenemos, si no lo podemos cumplir, eso es lo que vamos a considerar, es lo que nos gobierna y hace que nosotros reaccionemos con enojo contra aquel o contra aquella persona o situación que hace que yo no pueda cumplir mi deseo. Eso es lo que Santiago va a aclarar. Por eso es que nosotros necesitamos realmente, queremos estar en paz. Oh Señor, cuánto necesitamos tu sabiduría. Son situaciones normales, pero pueden haber otras más complejas, hermano. Algún conflicto en el matrimonio, alguna situación con sus hijos, con algún compañero de trabajo, inclusive con los oficiales de la iglesia. Ya eso escala a algo más grande. Y ahí es donde nosotros debemos considerar qué espera el Señor, cuál debe ser nuestra actitud en ese momento. Entonces damos ese diagnóstico que Santiago hace. ¿De dónde vienen las guerras? Versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Como les digo, eso es algo que debemos considerar que cada día nos vamos a enfrentar. ¿Cómo vamos a reaccionar ante ellos? Esas guerras, esa palabra ahí se traduce también como polémicas, es la palabra griega que está ahí. ¿De dónde vienen las polémicas entre ustedes? Recuerden que el concepto de la guerra, como nosotros lo entendemos, y tal vez nos puede ilustrar lo que hoy pasa con Rusia y Ucrania. Hay una tensión ahí por querer tomar un territorio. Y la guerra lo que busca es eso, conquistar una extensión de tierra o apropiarse de un territorio. Entonces recordemos, hermanos, el creyente espiritualmente libra una batalla. Hay un enemigo que quiere conquistar. Y ahí es donde se está librando esta guerra que dice Santiago. Hay esos pleitos, esas contiendas. Todos nosotros realmente no quisiéramos atravesar por esos momentos de pleitos, de conflictos. Quisiéramos más bien acabar con ellos. Yo creo que a ninguno le gusta vivir de esa manera, porque eso trae amargura, enojo, no hay paz. Y eso es lo que pienso que la mayoría de nosotros quisiéramos tener, vidas que se conduzcan en paz como el Señor anhela. Pero ahí es donde se viene ese pleito, ese conflicto, donde ese pecado remanente, el viejo hombre que está en nosotros, va a querer manifestarse y acabar con el gozo, la armonía o la paz que debe haber en la vida de un creyente. Ahora, señalaba un hermano, la realidad es esta: nosotros como pecadores aún, dice, somos mejores para hacer la guerra que para hacer la paz. Eso es lo que muchas veces ocurre. Por eso necesitamos el auxilio de la palabra del Señor y de su Espíritu Santo para que esas verdades podamos aplicarlas en nuestras vidas. Y ese es el asunto, hermanos. Muchas veces nosotros podemos considerar y pensar que es alguien o algo fuera de nosotros los responsables de hacernos enojar. Muchas veces cuando en un caso de consejería se quiere abordar la situación, la mayoría de veces vamos a señalar a la persona a otra. Pero vea que la palabra aquí nos va a cambiar la forma de pensar, de entender. Culpamos a los demás, pero en este primer versículo, hermanos, iniciando o más bien exponiendo Santiago este mensaje a la iglesia, él les dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y aquí él contesta: no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y esa palabra, pasiones, hermanos, y sé que a muchos les puede sonar conocidos esa palabra, en el griego es hedón, de donde viene hedonismo.
que se refiere al placer. ¿De dónde vienen esos pleitos? No son de sus deseos, de sus placeres que combaten dentro de usted. Un comentarista señalaba eso, dice, esta palabra, pasiones o edón, dice, significa que en su vida el hombre escoge placeres terrenales que van en contra de la voluntad manifiesta de Dios. Tal como lo dice Jesús en la parábola del sembrador, los deseos de otras cosas vienen y ahogan la palabra de Dios, haciéndola estéril, que no dé fruto. Y con el tiempo, entonces este hombre se transforma en un esclavo de los deseos de su corazón que lo separan de Dios. Y eso vamos a ver, es el adulterio espiritual. Los deseos entonces, hermanos, que nosotros podamos tener son los que determinan y dirigen todo lo que hacemos. Realmente es así. Hoy usted tuvo un deseo en su corazón. Hay deseos, ahora entendamos esto, hay deseos que no son malos. Usted quería llegar temprano, eso es un buen deseo, no es algo incorrecto. Ahora, el detalle es cómo usted reacciona si ese deseo no se cumple. Eso es nuevamente el principio. Porque sí podemos anhelar cosas buenas conforme a la voluntad del Señor, pero debemos ser sabios en cuando eso no ocurre. Entonces, en primer lugar, recordar, todos estamos librando esa batalla. Son de los deseos que hay en nosotros, pero lo que nosotros debemos considerar es lo que debe gobernar mi vida en esos momentos va a ser primeramente lo que Dios ha establecido en su palabra. El fruto del Espíritu es lo que debe gobernar en la vida del creyente, no los deseos que yo pueda tener. Porque cuando es así, entonces es donde vendrá el conflicto. ¿Quién va a gobernar mi vida? ¿Quién va a gobernar su vida? ¿Su deseo? ¿O más bien su fidelidad a Dios? Eso es lo que usted debe considerar. Y ese es el problema. Si usted como hermano o como persona cercana a mí contribuye a que yo cumpla mi deseo, entonces todo estará bien en mi relación con usted. No voy a tener ningún problema con usted. Pero en el momento en que usted se vuelva un obstáculo para lo que yo deseo, ahí es donde se desata mi ira y mi enojo hacia esa persona. Será el primero en recibir entonces el enojo de aquel que no pudo cumplir con su deseo. Por ejemplo, en un conflicto entonces con nuestro cónyuge, con mi esposa o las hermanas en el caso con su esposo, ¿qué es lo que va a gobernar en usted? Recuerde, el deseo que usted tiene, por ejemplo, usted quisiera, les pongo un ejemplo, cuando recién iniciamos Camila y yo en la casa, al inicio yo quería todas las puertas cerradas, la puerta de los cuartos, del baño, de atrás, la de la sala, todo cerrado, y estaba yo un día en la oficina y salgo y veo todas las puertas abiertas. Entonces ya ahí había una tensión, porque el deseo mío era, eso tiene que estar cerrado. Entonces le pregunto, ¿por qué eso está abierto? Y me dice, ¿por qué estaba cerrado? Entonces ya ahí, ¿cómo voy a lidiar con esa situación? Son cosas sencillas, hermanos, pero cuando nosotros no lo entendemos bien, ya podríamos tener un problema en la pareja, una situación que pueda escalar a algo más. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, vamos a negociar. Ahora, si ustedes van a la casa, todas las puertas están abiertas ahora. Pero el sentido es este. ¿Qué va a gobernar? ¿La fidelidad a Dios o mi deseo? Porque si mi deseo me gobierna, le hubiera gritado o hubiera hecho otras cosas incorrectas. Pero lo que deseamos es, no, dame sabiduría para abordar esta situación. Entonces, igual, cuando hay esas son cosas, podríamos decir, muy, muy sencillas. Pero ya algo más grave, hermanos, en la relación de pareja. El Señor nos manda que es, sopórtese. En Colosenses 3, versículos 13 y 14 y Efesios 4, 31, el Señor nos pide, perdónense, vístanse de amor, no se enojen, quiten la amargura, quiten la ira, quiten toda gritería, sean misericordiosos. Pero si no se cumplió mi deseo, muchas veces yo no tengo eso. No me gobierna esta verdad de la palabra, sino que me gobierna, usted no hizo lo que yo quería que hiciera. Y ahora me enojo, grito y estoy en amargura. Porque el deseo que había en mi corazón me conquistó. Y ahora ese deseo me controla. No me controla la palabra del Señor y su Santo Espíritu, me controla mi deseo. Entonces no es la persona, es mi deseo
que como no lo cumplí, reacciono en contra de aquel que lo impidió. Esa es la idea que él está diciendo. De ahí vienen los conflictos. Por ejemplo, un joven, si sus padres le prohíben a usted utilizar el celular, su deseo es, quiero usar el celular, pero su padre sabiamente le dice, va a usarlo cierta cantidad de minutos y listo. Pero su deseo era tanto utilizarlo que usted se enoja contra sus padres, porque es lo que lo estaba gobernando. O así mismo, si sus padres no le permiten ir a algún lugar o tener ciertas amistades, ese era su deseo. Como lo impidieron, ahora viene su enojo hacia ellos. Y así cada uno de nosotros puede ir evaluando, cuando ha habido un conflicto, ¿qué fue lo que gobernó en mi vida? Ahora, nosotros lo que deseamos, hermanos, es que en ese conflicto, lo que siga avanzando en nuestra vida, sea el reino de Cristo, ¿cierto? Eso es lo que anhelamos, que sea la palabra del Señor. Ahora, Santiago continúa entonces y él dice, versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Dice, porque no pedís. Y ahora él dice, y si piden, no lo reciben, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nuevamente, lo que él está diciendo es, hermanos, y eso está también relacionado a Mateo 5, en el Sermón del Monte, cuando el Señor compara el enojo, o el asesinato más bien, con la ira. En Mateo 5:21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, el homicidio se cumple cuando alguien se enoja contra su hermano o contra otra persona. Entonces, Santiago lo que está diciendo es esto, hermanos. Ese deseo que no es satisfecho me llega a codiciar, y eso de matar no es literalmente, sino a ese enojo hacia la persona, hacia la ira. Entonces, me controla tanto ese deseo que yo envidio o codicio lo que el otro tiene y que yo no pude tenerlo. ¿Ves? Estoy cegado. E inclusive alguien podría tener ese deseo que no está siendo satisfecho e inclusive presentarlo en oración, pero ya está tan cegado que no ve que ese deleite no es para el bien suyo. Y que ese deseo lo tiene tan controlado que ahora usted nada más anhela solo esas cosas por encima de Dios, y que inclusive usa a Dios como un medio para obtener inclusive su propio deseo. Ese es el engaño del pecado, hermanos, en lo que el hombre puede caer. Y eso es lo que nosotros no deseamos. No deseamos tener ira, no deseamos tener que esos deseos nos controlen, porque Santiago dice, es como un fuego que arde en nosotros. Espiritualmente, es un deseo tan profundo que lo controla. Y por eso muchas veces, hermanos, nos lleva a hacer esas oraciones distorsionadas, que no son conforme a la voluntad de Dios. Y ahí es donde debemos evaluarnos. ¿Por qué muchas veces Dios no contesta? Porque ese deleite es para usted mismo y no será bien para su alma. Es un deseo descontrolado que usted tiene. Pide mal para gastar en sus propios deleites. Ahora, un catecismo dice lo siguiente con respecto al orar. ¿Cómo debemos nosotros? ¿Por qué cosas debemos orar? Dice, debemos orar por todas aquellas cosas que sirvan para la gloria de Dios, en primer lugar. Y ahí nosotros consideramos, ¿cuántos de nuestros deseos son primeramente para la gloria de Dios? Dice, para el bienestar de la iglesia. Y ahora él dice, también el catecismo dice, por el bien nuestro y el de los demás, pero no por alguna cosa ilegítima. Ahora, aquí es donde Dios, en su sabiduría, Él sabe si las cosas que nosotros pedimos realmente es para nuestro bien o realmente más bien nos harían tropezar. ¿Cómo debemos orar? Continúa el catecismo, dice, debemos orar con toda comprensión temerosa de la majestad de Dios. O sea, reconociendo la grandeza de Dios. Debemos orar con un sentimiento profundo de nuestra indignidad, con un sentimiento profundo de nuestras necesidades y pecados, con corazones pacientes, con corazones agradecidos, con fe, con fervor, con amor y perseverancia. Y termina diciendo, esperando en Él con sumisión humilde
a su voluntad. Y ese es podríamos decir, el problema, hermanos, que cuando no se cumple lo que nosotros deseamos, no estamos esperando humildemente ante el Señor. Y ya entonces, cuando no ocurre el deseo que yo quería, es donde vemos vidas de cristianos con amargura, que no hay gozo en las cosas del Señor, no hay gozo en su relación en su matrimonio, no hay gozo en la relación con los hermanos. ¿Por qué? Porque hubo un deseo que no se cumplió en usted. Entonces eso ya a usted no le permite prosperar espiritualmente. Ya usted fue conquistado por su deseo. Y ese deseo, hasta que usted no lo satisfaga, usted no va a estar bien. Pero ahí es donde entonces debe venir, como Santiago va a indicar en el versículo 4, reconocer, eso es un adulterio espiritual. Versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, el vocabulario que Santiago usa es como hablaban los profetas en el Antiguo Testamento. Recuerden, a Israel se le presentaba como como la esposa, como la novia. Y cuando ellos iban tras ídolos, decían: me dejaron a mí, su esposo, y fueron tras fornicación y adulterio espiritual porque prefirieron otros ídolos antes que el Dios verdadero. Es lo que Santiago aquí le está diciendo a la iglesia, recordemos, ese es el contexto, a los hermanos en la iglesia. Cuando su deseo usted lo gobierna, usted está prefiriendo ese deseo antes que a Dios, y usted ha cometido esa fornicación espiritual. Por lo tanto, era una acusación muy grave lo que él estaba trayendo, porque no es solamente que usted considera o que la persona llegara a entender: bueno, he cometido adulterio. No, lo que usted va a entender es esto: por preferir su deseo antes que Dios, usted se ha vuelto enemigo de Dios. Y eso, hermanos, es lo más grave que el ser humano puede tener. Horrenda cosa, dice la palabra del Señor, es caer en las manos del Dios vivo. Ninguno de nosotros desearía encontrarse un día delante de Dios con sus pecados a su cuenta. Queremos estar en paz con Dios. No queremos que nuestros deseos nos gobiernen y no queremos traicionar a aquel que nos ha llamado a su reino. Queremos ser fieles al Señor. Así como el esposo desea ser fiel a su esposa hasta el día en que muera, como los votos que hacemos y el pacto que hacemos ante Dios, así se espera del creyente. Sea fiel al Señor toda su vida. No deje llevar por sus deseos ni sus pasiones, porque cuando ellos lo controlan, entonces usted estará en conflicto con todos aquellos a su alrededor, pero principalmente debe considerar: estoy en enemistad con Dios. Y eso tiene repercusiones eternas. No podemos darle el lugar de Dios a cualquier otra cosa que vaya a gobernar nuestra vida. Nosotros deseamos, Señor, que seas tú el que me des de tu sabiduría, para que sea tu palabra, el fruto de tu espíritu, que gobierne mi corazón. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos entonces nosotros pretender que voy a satisfacer mis deseos que se levantan en mi corazón y a la misma vez pretender ser fiel a Dios. Debe sembrar en paz, como Santiago había dicho en el versículo 18. Él dice entonces: esto no puede ser así. No podemos estar amando al mundo, nuestros deseos egoístas, y estar amando a Dios. No se puede, hermanos. Usted debe considerarlo en esta mañana. Si ha estado así, el llamado al creyente es arrepentirse. Mi deseo no me puede controlar. Debe ser mi fidelidad a Dios. Ahora vamos a ver, ya la próxima semana, cómo Dios nos concede la ayuda para poder lidiar con esto. Porque es algo que viene desde el Señor. Hay una responsabilidad nuestra, pero también Santiago va a ilustrar cómo Dios lo hace en la vida del creyente. Ahora, 1 Juan 2:15 nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. O sea, hablando de todo este sistema de maldad que se opone a Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nuevamente, si no está el amor de Dios, está la ira de Dios contra aquel que prefirió sus deseos antes que el gobierno de Dios en su vida. Ahora, en el versículo 5, el tercer punto es, vamos a ir viendo lo que Dios hace. Versículo 5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros
nos anhela celosamente. Y eso es lo primero, hermano y amigo que me escuchan. Santiago apunta a esta verdad cuando él dice la escritura dice en vano. Realmente si usted, algunas Biblias traen como la referencia, ¿verdad? Cuando dice la escritura dice y abajo trae el versículo del Antiguo Testamento donde estaba. Pero en este caso, cuando él dice que la escritura dice, es como la idea que vemos en la palabra, la idea general. No es que hay un versículo exacto que diga eso, sino el principio que aquí señala Santiago. Todo aquel que es de Cristo tiene ese sello, el Espíritu Santo. Y ese sello que Dios le ha dado lo anhela celosamente. El Espíritu Santo por eso no desea otorgarle el dominio de usted a cualquier otra cosa. Lo desea solamente para Él. Para Él. Y eso es lo que nosotros también, el creyente, cuando recibe al Espíritu Santo, y leíamos en el Salmo 110 esta semana, ¿qué hace? Se entrega voluntariamente a Dios. Él me anhela y yo voy a Él voluntariamente porque he recibido el Espíritu Santo de Dios. Ahora, eso a nosotros nos debe traer ánimo al reconocer, sí, se libran conflictos, pero el Espíritu de Dios que Él me ha dado, me anhela, me quiere llevar hacia Él. Eso es lo que el creyente debe experimentar y entender. No voy a ser llevado por esos deseos, sino que voy a entender, Dios me ha dado su Espíritu. Ahora Dios nos dice a través de eso, no estamos luchando solos. Este conflicto que se libra, Dios nos ha dado los medios para nosotros realmente poder prevalecer a través de su Espíritu Santo y los medios de gracia que luego vamos a ver que Él nos concede. Lo que debemos entonces tener presente y no olvidar, Dios es un Dios celoso y los que le pertenecen a Él, entonces Dios va a hacer lo posible, como le pertenecemos a Él, para atraernos a Él. Nos va a ayudar entonces para quitar toda vida centrada en nosotros mismos, sino para que nosotros nos demos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en nosotros la obra, la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Entonces tenemos ese consuelo, pero la pregunta es, ¿tiene usted el Espíritu de Dios en su vida? Porque si no es así, amigo, si usted no tiene el Espíritu de Dios, realmente lo que gobierna en su vida son sus deseos. Y sus deseos se oponen a la verdad de Dios. Y cada vez que usted en un conflicto reacciona de esa manera, es porque usted está bajo el dominio de esas pasiones desordenadas, de ese placer que usted quiere. Pero recuerde eso, si usted continúa en ese estado, usted enfrentará a Dios un día como su enemigo. Pero el Evangelio nos anuncia que a través de Jesucristo entonces es que el hombre puede ser reconciliado con Dios. Él dará su Santo Espíritu a todos aquellos que claman a Él. Por eso el llamado en esta mañana es acuda a Jesucristo y clame a Él. Y nosotros como creyentes reconozcamos, estamos en batallas, que el Señor entonces nos permita a nosotros utilizar los medios que Él nos ha dado para que esos deseos no nos controlen, hermanos. Y cuando así ocurra, bueno, vamos a ver la semana pasada qué Dios va a producir en el creyente. Entonces, en resumen, lo que hemos visto es, en primer lugar, que los conflictos tienen su origen, recuerden, hermanos, en los deseos que combaten en nuestros miembros. En segundo lugar, que cuando ese deseo nos controla, nos lleva a un adulterio espiritual. Y en tercero, que Dios nos ha dado su Santo Espíritu para que Él pueda cumplir su obra en nosotros, para hacer el fin por el cual fuimos creados. Amén. Vamos a concluir acá, hermanos.